¿Por qué no se le explica a los demás doctores que el examen general de orina no sirve para nada y además ni siquiera detecta proteínas? Hay varios errores en la aseveración de este tipo de comentarios porque sí detecta proteínas y específicamente las más relevantes a nivel clínico, albúmina. Si nosotros queremos medir proteínas totales, existirán otros métodos como por ejemplo la determinación de proteínas en muestra única de orina que va a ser corregida por la creatinina de esa misma muestra y entonces podremos darnos más o menos una idea de la relación de proteínas urinarias y creatinina urinaria en relación a la de 24 horas que podemos tener y que bueno, servirá de screening en algún tipo de pacientes, pero bueno, no forma parte del examen general de orina. Vamos por orden y establecer qué son las cosas que podemos determinar con un examen general de orina. Hablemos del pH. El pH urinario tendrá que oscilar entre 5.5 y 8. Si existieran variaciones, ya sean menores o mayores de esto, o sea, un pH mucho más ácido o más alcalino, encontraremos diversos trastornos. Yéndonos hacia el lado de la acidificación, encontraremos las acidosis tubulares renales, trastornos que son más frecuentes en la edad pediátrica y que generarán retraso del crecimiento, falla renal aguda o inclusive falla renal crónica si no se corrigieran de este tipo de trastornos. En el caso también de la acidificación, habrá la deposición de ciertos cristales. Esto es, por ejemplo, aquellos cristales de urato, que son los de ácido úrico, podrán precipitarse con mayor facilidad en un ambiente ácido. Ahora, ¿qué sucede si al contrario de acidificar estamos alcalinizando mayormente la orina? Esto pudiera tratarse de algún tipo de trastorno, por ejemplo, Bartter-Gitelman, donde los pacientes parecieran que están teniendo la infusión de algún tipo de medicamento como las tiazidas o la furosemida y perderán más líquido y se caracterizará específicamente por hipercloremia, acidosis metabólica y una alcalinización de la orina que generará el trastorno metabólico ya que el riñón no es capaz de reabsorber el bicarbonato producido en páncreas o producido en el riñón. Así también puede haber deposición de ciertos cristales que será más fácil que lleguen en un ambiente alcalino. La densidad urinaria. La densidad urinaria nos va a servir específicamente para determinar, al menos de manera indirecta, cuál pudiera ser la osmolaridad urinaria. Para esto existen aparatos específicamente para medir la osmolaridad, pero con la densidad urinaria se puede hacer una corrección que tendrá una buena sensibilidad y especificidad dependiendo de lo que estemos buscando. Generalmente esta irá de 1.005 a 1.015 aproximadamente en una persona con un adecuado estado de hidratación. ¿Qué sucede entonces con aquellos que están fuera de esos límites? O está deshidratado o no puede concentrar la orina, que son dos trastornos muy distintos. Habrá personas que consumen demasiada agua y podemos encontrar ese límite de 1.005 y que haciendo una corrección por 35 pudiera darnos una osmolaridad urinaria directamente en el mínimo que consideraríamos de una persona sana. ¿Qué pasa con aquellos que tienen menos de 150 milimoles, al menos considerando estas correcciones? Pues pudiéramos estar hablando de alguien que no es capaz de concentrar orina y que pudiera estar teniendo un trastorno asociado a la concentración de orina. Ahí encontramos a la polidipsia y a las poliurias. Gente que tiene mucha necesidad de tomar agua todo el tiempo pudiera estar teniendo una secreción inapropiada de la hormona antidiurética y a esto le llamaremos dos síndromes. Aquella que es directamente central donde no se produce la hormona antidiurética y el paciente está teniendo producción de orina durante todo este tiempo. Y del lado contrario tendremos aquella que es nefrogénica, por lo tanto se producirá en cerebro, pero no llegará al riñón a hacer su efecto y reabsorber agua como la hormona antidiurética es su efecto principal, generando acuaporinas. Entonces, al tener una densidad urinaria muy disminuida, podemos sospechar este tipo de trastornos. En el sedimento del examen general de orina podremos sospechar muchísimas situaciones, entre ellos la presencia de proteínas que, como mencionábamos al inicio, detecta específicamente albúmina y que será la de mayor relevancia clínica que debemos de tener. Un examen de screening debe cumplir con esta capacidad de ser ampliamente capaz de detectar en cuanto las mínimas concentraciones existan para poder darle una relevancia a lo que estamos encontrando. Y la presencia de eritrocitos en orina, que no nos dirá si son dismórficos o no, nos ayudará a sospechar síndromes hematuria proteinuria, hematuria pura, proteinurias puras. De aquí se derivarán diversos síndromes que van a ser de alta relevancia clínica y que es importante que comencemos a estudiar cuando estos exámenes generales de orina se están presentando de manera frecuente con estos hallazgos. También un examen general de orina nos puede hacer sospechar de infecciones del tracto urinario. Esto es, muchas situaciones pueden llegar a repetirse y esto es la presencia de nitritos, que será un producto de desecho específicamente de E. coli o que algunas otras bacterias pueden generar y que es la reducción de nitratos específicamente para poder generar este efecto de desecho y que nos hacen sospechar en la presencia de una infección. Sin embargo, se debe de acompañar de otras dos situaciones y estos son los piocitos, que serán leucocitos evanescentes que pueden verse al momento de verlo con microscopio, y además la esterasa leucocitaria, que va a estar positiva. También se puede detectar la presencia de bacterias y es un examen sugestivo porque la única forma de determinar que realmente se está teniendo una infección de vías urinarias es que se acompañe de los síntomas, sobre todo los de irritación de vía urinaria,
la presencia de esterasa, la presencia de nitritos y leucocitos en el sedimento. Por lo tanto, contrario a lo que se dice en el comentario, es un examen bastante útil, con muchísima probabilidad clínica de encontrar algún tipo de trastorno. Es un excelente examen de screening y por eso se utiliza al menos en las consultas iniciales para saber si el paciente está en adecuadas condiciones o no. Habrá ciertas especificaciones, por ejemplo aquellos pacientes con diabetes que tienen hiperglucemia, donde la esterasa leucocitaria estará permanentemente elevada, y esto es por circunstancias totalmente distintas a las de las infecciones y que tiene que ver más con la hiperglucemia. También habrá la presencia de leucocitos, por ejemplo en aquellos pacientes que tienen catéteres J y que además se pueden acompañar de la presencia de eritrocitos sin que esto signifique que tengan un síndrome hematuria proteinuria. Y bueno, entonces, ¿qué sucede si yo quiero corroborar el diagnóstico de los que estoy buscando? Cualquiera de todos los anteriormente mencionados tendrá un protocolo específico para poder llegar al diagnóstico que nosotros estamos buscando. Dentro de ellos, por ejemplo, aquel paciente que se presenta con un síndrome hematuria proteinuria, pues habrá que hacer diversas determinaciones, hacer el sedimento directamente nosotros centrifugando la muestra, obteniendo la muestra más fresca y utilizando las diferentes tinciones como Stenheimer-Malvin para intentar diferenciar si se trata de un cilindro granuloso, un cilindro leucocitario, un cilindro eritrocitario, que serían los de mayor relevancia, o otro tipo de síntomas como la hipertensión, un deterioro rápido de la función renal, entre otros hallazgos que van a ayudar a que no solamente el examen va a orientar el diagnóstico, sino que nosotros pedimos con una prueba pretest alta, sabiendo qué es lo que pensamos encontrar en este estudio. También un paciente que llega completamente hinchado, hinchada las piernas, hinchada la cara, que sospechamos que tenga un síndrome nefrótico, probablemente el examen que nosotros realizaríamos sería una determinación de proteínas totales en muestra única de orina, al menos de forma inicial, pero idealmente debería hacerse una recolección de orina de 24 horas para intentar establecer bien cuántas proteínas está tirando y el tipo de proteínas, porque no va a ser lo mismo proteínas totales diferentes a la albúmina o albuminuria específicamente, y si hay una pérdida de la relación que sea más del 40%, que es lo más relevante. Para los test de deprivación, empezando a hablar sobre todo de la secreción inapropiada de hormona antidiurética, también habrá varios pasos que habrá que seguir para poder establecer el diagnóstico, incluyendo el uso de la hormona antidiurética como un corrector en caso de que el paciente, pese a tenerlo en buenas condiciones generales, no sea suficiente y presente alguna descompensación, pues hay que tener estos medicamentos, hay que hacerlo con el paciente hospitalizado, entre otras circunstancias que nos van a ayudar obviamente a establecer este tipo de diagnóstico. Para las acidosis tubulares renales no se ocupa solamente una muestra, sino que serán estudios que van a ser consecutivos, entre otro tipo de intervenciones para poder establecer, sobre todo con la gasometría, establecer la acidosis metabólica, y que de esta forma, aunado a la clínica, los hallazgos en el examen general de orina, la gasometría y otro tanto de hallazgos, bueno, establecer el diagnóstico, que es lo que estábamos buscando. Y en cuanto a las infecciones del tracto urinario, pues lo más importante será establecer primero los síntomas de irritación de la vía urinaria, que es esa sensación de querer ir al baño de forma frecuente y nocturia, o sea, orinar durante la noche, ardor, ya sea antes, durante o después de orinar, además del hallazgo de más relevancia clínica, que es un cultivo positivo que nos orienta qué bacteria es, además del tratamiento que vamos a establecer. Todo esto nos ayuda directamente orientándonos el examen general de orina, que será el estudio inicial, y hay que realizarlo cuando queremos aumentar la probabilidad pretest. Todo estudio que se solicita debe de tener una intención clara de por qué lo vamos a utilizar. Por lo tanto, es un examen barato, con amplia posibilidad diagnóstica, que ayuda como un auxiliar dentro del diagnóstico de muchísimas enfermedades relacionadas al riñón. Es un examen no invasivo, que en menos de 2 minutos tienes un resultado, y que además se pueden utilizar algunos métodos de medición distintos que nos ayudarán a dar información para establecer diagnósticos precisos. Entonces, es un excelente examen y por eso se utiliza en este tipo de consultas.